Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Para luchar se necesita tener esperanza. Sin esperanza, la lucha no se entiende. Debe estar muy bien definido el por qué y para qué estamos luchando. Porque puede ser una motivación egoísta y solo pensar en el mejoramiento personal, cuando que debiera ser qué puedo hacer yo por mi país que me ha dado tanto. Recorrer la vida de Luis H. Álvarez significa deslizarse por la brega de eternidades que don Manuel Gómez Morín señaló como la ruta a seguir en pos de la democracia. Luis Héctor Álvarez Álvarez nació junto con otros 5 de sus hermanos en la comunidad de Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua, el 25 de octubre de 1919. Sus padres inculcaron en la familia el culto al trabajo, lo cual redituó a los Álvarez cierta presencia en los ramos agrícola, ganadero y textil. Si uno cree en algo, debe perseverar en conseguir los propósitos y objetivos de ese algo en lo que uno cree. Avecindado en la frontera, el joven Luis Héctor hizo sus estudios de primaria en México, la secundaria y el bachillerato en El Paso, y 2 años de administración de empresas en Austin, Texas. En San Antonio conoció a la bella estudiante de secundaria, Blanca Magrassi, con quien se casó en enero de 1945, época en la que aquel muchacho espigado incursionaba con éxito en el negocio de la mezclilla. Él empezó a trabajar con la mezclilla cuando nos casamos, porque él había estado 2 años antes, había estado trabajando en un rancho y había aprendido todo lo que tenía que aprender del rancho y después se fue a la fábrica. Mi fiel compañera de toda una vida, sin cuya presencia y apoyo yo no estaría aquí. Ella también ha servido para demostrar cuál debe ser el papel de la mujer mexicana. Que ya lo empezamos a conocer con las Adelitas, que siguieron a sus Juanes cuando estos iniciaron una cruenta lucha. Sí, no puedo imaginar mi vida sin Blanca. ¿Cómo nos conocimos? Yo había llegado a un internado en San Antonio, Texas, en enero. Y sus hermanas llegaron en septiembre, el septiembre siguiente, acompañadas por sus papás y por sus hermanos. Uno de los hermanos era Luis. Me invitaron a ir al cine el domingo y yo fui al cine y ahí fue donde conocí a Luis. 3 personajes marcaron el derrotero de don Luis en aquello de la brega democrática: José Vasconcelos, Miguel Alemán y el jesuita Alfonso Castiello, quien sembró en él la idea de que el prójimo y su suerte debían estar tanto en sus pensamientos como en sus actos. Así, con una idea clara de lo que quería y lo que no quería de la política, vino por parte de Manuel Gómez Morín la primera invitación para ser candidato al gobierno de Chihuahua en 1956. Inmerso por primera vez en el dilema de el pensar y el hacer, aceptó la oferta, y con ello vino quizá la única promesa que nunca cumplió a su querida esposa: no adquirir compromisos políticos. Don Luis H. Álvarez confiesa que él se asomó a una asamblea, no era panista, doña Blanquita ya le había advertido, no te metas en un problema. Don Manuel veía en
en don Luis una personalidad fuerte, recia, un líder, y lo invita a sumarse a el partido y se postula en 1956 como candidato a la gobernatura. Llega a las 3 de la mañana con una cara cadavérica y le digo, ¿qué pasó? ¿Hubo algún accidente? No, dice, soy candidato a gobernador. ¿Qué? ¿Cómo? Si tú dijiste, Bueno, ¿para qué le cuento? No dormimos en toda la noche. La presencia y el magisterio de Gómez Morín fueron influencias determinantes en la vocación política de Luis. Sintió la obligación de luchar por la democracia, como lo hacía en esa época Gómez Morín o González Luna o los primeros panistas, que eran auténticos demócratas. En la mañana nos fuimos a misa y yo ahí hice una bola de pensamientos y de consideraciones dije, pues no hay de otra. Yo salimos de misa y le dije, pues estoy contigo y te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y así empezamos. Entonces fue candidato a gobernador. Yo en esa época era jefe juvenil del PAN en Jalisco. Y don Manuel Gómez Morín nos pidió a Manuel Rodríguez Lapuente y a mí que nos fuéramos a la campaña como oradores para acompañar a Luis, que no tenía experiencia oratoria. Que no haya ilusos para que después no haya desilusionados, solía decir Manuel Gómez Morín. Sin embargo, el vendaval de aquella campaña significó algo más que una desilusión, cuando sus socios comenzaron a darle la espalda por motivo de su actividad política. Pese a todo ello, había que seguir agitando aquellas almas que lo habían apoyado con su voto, y por esta razón, Luis H. Álvarez decidió defender lo que en ese momento se consideraba indefendible: el triunfo de la oposición. Para ello organizó la primera caravana que salió de Ciudad Juárez y llegó al Zócalo de la capital mexicana. Esta actitud, la gallardía de la juventud y el impulso del otro ideólogo del partido, don Efraín González Luna, llevaron a Luis H. Álvarez a aceptar la candidatura a la presidencia de la República por Acción Nacional para las elecciones de 1958. Don Manuel Gómez Morín tenía tanta confianza en Luis que lo nombró o intervino para que fuera jefe regional, y poco después fue avanzando Luis en su vocación y en su decisión política y fue nombrado candidato a la presidencia de la República y aceptó. En la época en que aceptar una candidatura en el PAN era aceptar el desastre personal. Allí hay una carta en donde Manuel le dice a don Efraín quién es don Luis H. Álvarez, una carta hermosísima diciendo que es un hombre honrado, que es un hombre honesto, que no tiene experiencia política, pero que asume la tarea consciente de que le cae esta como un rayo, así textualmente dice don Manuel, sabiendo y conociendo a los gánsteres a los que se va a enfrentar. Si la campaña a la gubernatura por su estado había sido difícil, la presidencial, relata en sus memorias don Luis, fue una brega de obstáculos al enfrentar a un régimen en plenitud de su fuerza. Conformada mayoritariamente por jóvenes, entre quienes se encontraban Gilberto Rincón Gallardo y Hugo Gutiérrez Vega, la campaña de Luis H. Álvarez crecía a cada agravio, hasta transformarse en un solo clamor. La fuerza está en nuestras manos, decían, y el derecho de nuestro lado. Todos los que de alguna manera luchan por la democracia tienen que considerar eso, que el derecho está de su lado. El resultado electoral no fue tan desastroso. En épocas anteriores, acuérdese usted que la oposición sacaba 73 votos. No, a Luis reconocieron poco más de 1 millón de votos, que ya era en aquella época una barbaridad. Como consejeros nacionales del PAN, Luis H. Álvarez y Blanca Magrassi se volvieron desde entonces en un referente del panismo.
Ella, con su natural carisma, implementó diversas didácticas para adoctrinar a las mujeres del partido. Mientras tanto, la voz de su esposo ganó el respeto que merecía dentro de la institución política, a la cual se aferró cobijando una nueva idea, que luego se transformó en postura: el abstencionismo. Si la gente vota en blanco es una manera muy elocuente de descalificar un sistema electoral y un sistema político. Esa era la idea. Por eso hablaba Luis de abstención. Yo pienso que, por otra parte, tenía razón Gómez Morín. Gómez Morín era partidario de seguir participando, y González Luna también. Dice, la función de un partido político es participar. Entonces la posición de la abstención era extrema, pero tenía su semilla, tenía su contenido, tenía sentido. La brega de eternidad que don Luis supo encabezar en todos sus momentos tuvo la enorme ventaja de un sentido siempre didáctico. No solamente hablaba de los principios como están escritos en las obras de muchos panistas cultos que los fueron desarrollando, hablaba de los principios con el ejemplo. Se necesita, para ser congruente, predicar con el ejemplo, porque no se trata solo de hacer enunciados que están muy alejados de lo que uno piensa, vive, actúa. En 1982, la lucha continúa. Luego de modificar su posición frente al abstencionismo, Luis H. Álvarez aceptó una nueva postulación, ahora al Senado de la República, mismo que se le niega en esta oportunidad ante la aplanadora del sistema. No obstante, un año más tarde, compitió por la alcaldía de Chihuahua y la historia da una vuelta con el triunfo del nuevo alcalde panista. La verdad de las cosas es que para mí Chihuahua ha sido un hogar que, bueno, me vio crecer y también que tuvo la virtud de acostumbrarme a vivir a la vida en el desierto, es decir, donde no se tienen ventajas. 450 kilómetros volvió a recorrer Luis H. Álvarez de Chihuahua a Querétaro en 1986 para exigir al gobierno dictadura o democracia. El voto no es mercancía, alegaba, muy a sabiendas de lo que se avecinaba en Chihuahua, con Francisco Barrio encabezando una candidatura que el mismo don Luis había impulsado durante la convención en la que fue electo el líder fronterizo. Esa misma tarde, me acuerdo mucho de esa escena, no se me olvida, de las que no se me olvidan, hay varias. Saliendo del auditorio donde fue la convención, don Luis ya estaba con sus tenis, listo para emprender una caravana por la democracia hasta Querétaro. Y don Luis, después de esta caravana, vuelve a la alcaldía y ya en vísperas de la elección de julio del 86, cuando ya hay todos los signos de que en efecto se va a cometer un gran fraude, él pide licencia otra vez y se va de huelga de hambre, un ayuno público como él le llamó. Creo que lo inicia 5 o 6 días antes de la elección y dura, según mis cuentas, 41 días. Hablaba de los principios caminando el país, hablaba de los principios ayunando como lo hizo en 86, llevando la desobediencia civil a uno de los extremos más riesgosos que puede tener, el peligro de su propia vida, nunca la de los demás. Como yo estaba tan involucrada en esto, porque siempre me he involucrado en lo que hago, yo no me había dado cuenta del peligro en el que estaba él. Y una vez un amigo nuestro que era médico, él trabaja en El Paso, pero nos iban a ver todos los fines de semana. Me dice, oiga, ¿ya se dio cuenta usted lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar? Pues que si don Luis sigue así, pues ya va a llegar a un estado de coma. ¿Cómo? Como que me cayó el 20 de lo peligrosísimo que era esto. Y entonces, pues yo me puse a sufrir. ¿Y ahora qué hacemos?
Él ya tenía mucha gente que lo iba a ver y que le decía, basta ya, ya estuvo bueno, pero él no hacía caso. Para muchos fue un parteagua. Primero porque don Luis llama la atención nacional, ya es un personaje, ya fue candidato a la presidencia de la República, fue presidente de Chihuahua, y se suma Francisco Villarreal y Mario, un agente ni siquiera del PAN, Oropesa, no me acuerdo cuál era su nombre, pero llama la atención y viene el gran pronunciamiento de los intelectuales. Viene ahí Enrique Krause Esclave, Octavio Paz y muchísimos pensadores de izquierda, inclusive también ahí se suma Alberto Castillo. Él me visitó, estaba yo en un ayuno público protestando por el calificado de una elección que desde nuestro punto de vista y de muchos otros había sido viciado. Él me visitó en el Parque Lerdo y me dijo, no entregue la vida de contado. Usted y yo, que supuestamente tenemos conceptos políticos contrarios, vamos recorriendo el país y vamos dando a conocer nuestros puntos de vista frente a la comunidad nacional toda. Y así lo hice y no me arrepiento. Y tengo una profunda admiración por Alberto Castillo. No sabemos, nunca he sabido bien qué tanto fue definitiva la intervención de Alberto Castillo. Creo que sí tuvo que tener un peso. El caso es que finalmente una noche en un meeting de los que solía convocar el PAN en el Parque Lerdo, don Luis anuncia el retiro de su ayuno, ¿no? Siempre hubo un planteamiento de que si valía la pena a un hombre como él fugarse la vida en esas circunstancias. Pero esa parte iba junto con don Luis. Yo todavía no lo conocí en la huelga de hambre, yo había venido aquí a reclamar exactamente a Los Pinos, en la explanada, la democracia en Chihuahua para que él pudiera levantar la huelga de hambre. Me parece que fue de sus decisiones más dolorosas haberla levantado y de las más afortunadas para México y para los mexicanos. Además fue producto de una petición generalizada y como ven, vale más la vida que el que hubiera muerto. Tras concluir su encargo en la alcaldía de Chihuahua, Luis H. Álvarez tomó las riendas del CEN del PAN con el deber autoimpuesto de dar al partido un nuevo rumbo y prepararse para ganar. El año 1987. Los objetivos: dotar a Acción Nacional de cuadros intelectuales y profesionales, abrirse a los medios de comunicación y formar a las juventudes de tiempo completo en las filas del blanquiazul. El manejo de las situaciones, el liderazgo en el manejo de situaciones difíciles, yo creo que es lo que marca en él pues el liderazgo a seguir. Porque viene una elección muy complicada que es en 88, y su liderazgo logra justamente transformar al país de manera pacífica a través del diálogo, del gradualismo. Además tiene que sostenerse en ello y le cuesta personalmente mucho. Cuando don Luis Álvarez era jefe del Partido de Acción Nacional, la construcción de la democracia en México vivía uno de sus momentos más críticos, más determinantes. Había pasado la elección de 1988, en donde sin duda alguna el sistema político priista perdió una gran parte de su legitimidad y forzaba por lo tanto a que los constructores de la democracia como don Luis tomaran decisiones firmes. El haber aceptado, por ejemplo, el diálogo con el gobierno fue una señal clara de que el PAN le apuesta siempre a las instituciones, a su transformación sí, pero desde la vía de las propias instituciones. Y el haber aceptado las famosas prerrogativas, que fue una discusión muy intensa en el seno del partido, mostró que también había que tener confianza en la propia firmeza del partido, en la propia firmeza de sus convicciones. Negociar es obligado, pero por negociar se debe de entender también que la negociación debe llevarse con respeto absoluto a los puntos de vista que no son necesariamente los propios. Tiene uno que
tratar de colocarse en el papel y en el lugar del interlocutor para entender y para aceptar sus puntos de vista. Y creo que de ello hay un enriquecimiento que a todos nos favorece. En medio de un trémulo 1994, don Luis H. Álvarez llega al Senado de la República en la legislatura 56 y toma la presidencia de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Como primera medida planteó modificar la Ley General de Equilibrio Ecológico. Él me cuestionó inmediatamente que cómo veía desde la perspectiva del Ejecutivo el escenario del Legislativo, qué estaba pasando con las leyes ambientales en México. A lo cual contesté que me parecía que la Ley General del Equilibrio Ecológico, Protección al Ambiente, era una de las mejores que hay en Latinoamérica, fue pionera en su momento desde que fue expedida, pero que se estaba quedando rezagada para realmente lograr el brinco en la política ambiental y que desde la perspectiva de esa administración nos interesaría mucho poder entrar a una reforma, lo cual inmediatamente se sumó a ello y fue a partir de esos primeros meses que empezamos a hacer un trabajo conjunto. Al frente de la Comisión de Medio Ambiente, don Luis volvió a dar otra muestra de madurez política, coordinando esfuerzos en contra del proyecto del tiradero nuclear en Sierra Blanca, Texas. En efecto, fue don Luis quien lo plantea en el Senado y fue el Senado el que le levanta el foco rojo al Ejecutivo. Sabíamos, pero no lo habíamos tomado con la seriedad suficiente. Esto fue la construcción de lo que le llamamos nosotros un tiradero de residuos nucleares, un depósito que iba a haber en Sierra Blanca, en la frontera Estados Unidos-México, y tuvimos toda la base legal que construimos juntos, el Senado y el Ejecutivo, y un cabildeo entre grupos no gubernamentales, tanto mexicanos como de Estados Unidos, muy fuerte, que poco a poco fue echando para atrás las cosas. Sin ser partidario de la violencia, Luis H. Álvarez encontró en el Manifiesto de la Selva Lacandona algunas similitudes con su campaña del 58. Techo, alimentación, salud, paz y democracia era el reclamo de entonces. Y en 1994 vibraba nuevamente en Chiapas. Movido por las mismas inquietudes, Álvarez recibió de buena manera la propuesta del presidente Zedillo de crear una comisión legislativa para negociar con los líderes del movimiento zapatista, misma que se integró en forma el 22 de diciembre de 1994 bajo el nombre de Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA. Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo la virtud de hacernos conscientes de la marginación de que eran víctimas amplísimos sectores de la comunidad. Y particularmente, y duele decirlo, pero así es, nada más y nada menos que los descendientes de los dueños originarios de nuestro México. En la COCOPA pudimos establecer un diálogo en donde prácticamente don Luis y nosotros, yo sobre todo, siempre nos poníamos de acuerdo. No había, ahora sí que como decía, ni sombra ni disturbio, ¿no? Sino que estábamos viendo por la necesidad de restablecer los diálogos y todo, frente a situaciones que no siempre fueron, más bien no produjeron lo que nosotros queríamos lograr, ¿no? La parte de la vida indígena en nuestro país, de los pueblos indígenas de nuestro país, de la apuesta a la paz, es también ejemplar en su trabajo, en la lucha hacia adentro, en Acción Nacional, y no solo en las partes, digamos, de acuerdos espectaculares o de momentos espectaculares, sino de ese trabajo que hace un buen padre de familia, caminando y que ha logrado transformar desde luego el régimen, pero también la vida y la normalidad en pueblos indígenas.
El nuevo milenio permitió ver a don Luis H. Álvarez el arribo de su partido al poder. Añoranza, alegría y alivio, según recuerda, inundaron su corazón y animaron su espíritu a tomar una nueva causa a favor de las comunidades indígenas de México. Así, una vez más, el Quijote de la democracia, como alguien lo llamó, tomó su lanza y escudo para continuar en esta brega donde finalmente fue reconocido con la medalla Belisario Domínguez en el año 2010. Vengo aquí entonces reconociendo que el alto honor de la medalla Belisario Domínguez está más allá de mis supuestos méritos personales. Estoy aquí porque he decidido hacer extensivo este reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas de México y a los diferentes grupos vulnerables, entre otros personas con discapacidad, adultos mayores, así como niños y mujeres que padecen diversos agravios. Hago eco de su voz para manifestar en esta alta tribuna, respetuosamente, que no podemos estar satisfechos de nuestra incipiente democracia mientras persistan las graves desigualdades todavía existentes. El legado de don Luis, como el de don Manuel o de don Efraín o de Chrysler, de los grandes panistas, de Efraín González Morfín, de Castillo Peraza, es que se puede hacer política conforme a principios y conforme a la ética. De don Luis algo también muy importante, la vitalidad que tiene es un ejemplo para todos nosotros. Nunca ha dejado de ser un hombre joven en el sentido de confiado en el futuro, un hombre con ganas de hacer cosas. Es una persona con la que se puede hablar, se puede dialogar, se pueden llegar a puntos de acuerdo, los toma, los respeta y se trabaja para ellos. Y creo que ese es el reflejo de que don Luis ha contribuido a la construcción de los espacios democráticos de nuestro país. Es un luchador social, pero bueno, en toda la amplitud, ¿no? Porque es un demócrata. Don Luis yo creo que es el mexicano vivo al que más le debe nuestro país. Es un hombre admirable al que admiro y respeto. Es un adversario de primera. Pues, ¿qué será para mí? Ha sido mi único amor, mi único novio. Lo he acompañado en todo lo que él ha hecho, siempre. Y ahora estoy cayendo en cuenta que qué chistoso, que a todo lo que él hacía, ahí voy yo. Nunca dudé, nunca pregunté por qué. Él lo hacía, yo estoy contigo. Lo volví a hacer, yo estoy contigo. Siempre he estado con él. Él ha sido el amor de mi vida, pues bueno. En palabras del mismo don Luis, esta brega de eternidad, donde el pasado se prolonga y el futuro se anticipa, las más de las veces el crepúsculo es lento. Esta es la historia de Luis Héctor Álvarez, el señor H. de Santa Rosalía de Camargo, luchador infatigable, quien sigue escribiendo su propia historia y es, por cierto, todo un personaje histórico del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.